Ahora sí, Ya. ahora sí. Carta número 33, agosto de 1913. Modo de mejorar nuestras oportunidades. Uno de los puntos más importantes contenidos en nuestra lección última se refiere al hecho de que nosotros tenemos poder para prolongar nuestra vida material por una aplicación sincera hacia el propósito de la existencia, la adquisición de experiencias. Sea que lo que conozcamos o no, cada acto de nuestras vidas apresura el final o lo aleja, en la medida que el acto está en armonía con la ley o no. Si no nos aplicamos el trabajo de la vida o si persistentemente seguimos un camino que es subversivo al crecimiento del alma, nuestra vida de discordia destruye el arquetipo. Entonces renaceremos en un ambiente distinto, con lo que tendremos ocasión para recuperar las oportunidades perdidas. Por otra parte, cuando vivimos en armonía con el plan de la vida inscrito en el arquetipo de nuestro cuerpo denso, se reproduce una constructiva consonancia, en sus vibraciones, la cual alarga la vida del arquetipo y, consecuentemente, la vida del cuerpo físico también. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida en la tierra es el momento de la sementera y de que el valor de nuestra existencia post-mortem está en razón directa con el incremento que hayamos conseguido de nuestros talentos, se nos hará evidente enseguida de cuán suprema importancia es el que usemos nuestras facultades en una recta dirección. Esta ley abarca toda la humanidad, pero es de vital necesidad para las almas aspirantes, pues cuando trabajamos para el bien con todas nuestras fuerzas, cada año de vida añadido aumenta enormemente nuestro tesoro celestial. Los años sucesivos dan mayor competencia en el cultivo del alma y el fruto de los últimos años pueden difícilmente superar a los cosechados en la primera parte de nuestra vida. Si sentimos que esto es verdad y si estamos ansiosos de alcanzar el máximo grado posible de logros, la pregunta surge por sí sola. ¿Cómo conoceremos el camino correcto? La respuesta no es difícil. Las estrellas se encargan de señalárnoslo. Ellas presentan nuestras facultades y el momento más propicio para sembrar la simiente del alma, para ayudar y para curar. Por lo tanto, la Fraternidad de Rosacruz pone mucho énfasis en el estudio de los astros. En el horóscopo, estos asuntos están señalados clarísimamente.
el conocimiento de lo que ello dice es fuerza, y este conocimiento, la fuerza que va con él y el resultante desarrollo del alma, están dentro del alcance de cualquiera que quiera estudiar el sistema simplificado contenido en nuestro curso por correspondencia de astrología. Si hasta ahora no se ha emplazado, si hasta ahora no se ha empezado y por otra parte se desea progresar, yo me permito sugerir al lector pida una solicitud de ingreso y de comienzo inmediatamente para que pueda aprender el modo de emplear su vida hasta el límite de su eficacia. A la vez que sugiero al lector dirija sus pasos inmediatamente hacia el desarrollo, opino que es oportuno el llamar la atención del estudiante hacia el hecho de que cuando lleve 6 meses en nuestra lista de estudiantes por correspondencia, se hace elegible para la solicitud de ingreso a la escuela interna. Ahora este tiempo es de 2 años. Aunque las lecciones esotéricas de curación escritas para los probacionistas contienen únicamente una débil delineación de las enseñanzas dadas en la sede central, son sin embargo un medio real de ayuda para el alma aspirante. El día 6 de agosto de 1913 a las 2 p.m. empezaremos a echar los cimientos del núcleo de nuestro sanatorio para que podamos dar principio enseguida a cuidar del enfermo y dar a nuestros estudiantes experiencias prácticas. Únase con nosotros en oración para el buen éxito de la obra. Daremos más detalles por nuestra revista Hechos que publicaremos el día 10 de todos los meses en los sucesivos. Fin de la carta. Así que cualquier pregunta que hagan, ahí están los amigos y hermanos que pueden ayudarnos a contestar. Gracias, José. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que hacer? Alberto, Sí, Rosa María. ¿a qué se refieren cuando decía que en la vida, la experiencia de la vida en la Tierra era algo como cementico, al principio? Cementera. Cementero. Cementero. ¿Qué significaba eso? Cementero es donde se ponen las semillas para que florezcan, para que crezcan y se conviertan en plantitas. Ese es el cementero, pero lo que habla ahí en la carta es la época de sementera, o sea, la encarnación es cuando comienza la época de sementera, donde se plantan las semillas para el crecimiento. Entonces hay que aprovechar las experiencias, porque esas te dan las luces. Y otra cosa que dice ahí es la carta astral, porque ella te indica cómo vienes, qué virtudes tienes y qué tienes que mejorar. Aquí Susanita podría decir algo, porque ella... Sí, pues ella es la experta en eso. Aquí hay dos profesores de astrología en este momento que están haciendo los cursos de astrología, Claro, Susana Cartas y Marcos haciendo los cursos. sí, Son ellos los que pueden decir algo sobre eso. muy bien. Bueno, voy a empezar yo.
es importante, y a lo mejor a veces hasta que yo caigo pesado porque hablo de la importancia de la astrología en la Fraternidad Rosacruz. Nosotros venimos a este mundo sin memoria de lo anterior, de lo vivido anteriormente. Nos borran la memoria precisamente porque si fuimos malvados y estamos aquí ahora y ya venimos con una carga arriba que consciente que no es bueno. Entonces, cuando llegamos aquí, nos suceden cosas. Empiezan a pasarnos cosas en la vida, la escuela, el matrimonio, el trabajo, y empezamos a tener experiencia. Ese es el objetivo de la vida, tener experiencia. Pero para que estas experiencias sean positivas, sean buenas, nos podemos apoyar precisamente en la carta astrológica, porque la carta nos da las tendencias que traemos de otras vidas. Entonces, como no somos conscientes, la única forma, a no ser que lleguemos a la iniciación, que ya tengamos la clarividencia y podemos leer en la memoria de la naturaleza, podemos saber quiénes fuimos y qué hicimos, pero mientras no lleguemos a ese estado, es necesario que todos los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz estudien astrología. No digo que se vuelvan astrólogos, pero sí que sepan por lo menos levantar su carta e interpretarla. Porque nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos. Ahí está implícito todo, aunque uno siempre dice, no, yo soy bueno, yo no soy malo, siempre hay algo malo dentro de cada cual. Y la única forma de verlo, porque si nosotros tuviéramos la capacidad de vernos como otros nos ven, nos daríamos cuenta de muchas cosas que no asimilamos. Entonces, con la astrología, precisamente, nos da esa información y también nos da las herramientas positivas con las que tenemos que trabajar. Tenemos un aspecto negativo, ¿cómo podemos trabajar? Con un aspecto positivo. Y el estudio de la astrología es muy importante. Gracias, Marco. Susanita, tú tenías la mano y después le doy la palabra a Armando. Sí, sí, muchas gracias, Alberto. Bueno, no, ya Marco más o menos lo dijo todo. Es sencillamente estar al tanto para aprovechar, sobre todo, para aprovechar todos los aspectos positivos que tenemos en las cartas y esos aspectos, pues fortalecerlos, porque a veces vienen más o menos así y nosotros los fortalecemos con nuestros propósitos. Y bueno, ya y sabemos ya que entonces los aspectos que son negativos, como se dice, guerra avisada no mata soldados. O sea, que los aspectos negativos podemos en alguna forma evadirlos con nuestra actitud, ¿no? Sabemos que tenemos una forma de ser, tenemos algo que se nos va a presentar y, y eso podemos superarlo. Y a lo mejor no totalmente, pero sí en parte. Hay aspectos que son destinos maduros que son muy difíciles de quitar de nuestras vidas. Son destinos que vienen con una fuerza demasiado grande. Y según dice el mismo Hendel, esos destinos maduros, pues solamente se pueden eliminar cuando hay un propósito demasiado grande, un propósito muy grande en la vida del individuo. Pero aún cuando ese destino maduro se tiene que cumplir, sí en la carta vemos otros aspectos que nos ayudan a llevar mejor esa parte del destino maduro que nos tocó cuando es negativo, cuando es doloroso. O sea que siempre ver la carta nos va a ser beneficioso. Es eso, amigos. Gracias, Susana. Armando, por favor. Sí, gracias, Alberto. Y bueno, gracias a José Santamaría por leer la carta que trajo hoy, esta noche. Bueno, hay muchas cosas interesantes en esta carta que no podemos pasar por alto. Aquí Max Heindel habla de un punto muy interesante que es el alargamiento de la vida con respecto
al arquetipo, o sea, el alargamiento de la vida del arquetipo con respecto a la vida que tenemos nosotros aquí. Y eso es un punto importante porque hay que tener en cuenta, hay que recordar de que el arquetipo está con nosotros, el arquetipo no está en un plano más arriba por encima de las nubes, el arquetipo está aquí junto a nosotros, porque como los mundos se interpenetran, el mundo del pensamiento está aquí también, o sea, está aquí justo alrededor y dentro de nosotros y fuera de nosotros y en todas partes en que podamos habitar o estar. Entonces el arquetipo es vibración, el arquetipo se forma con vibración, con sonido, y ese sonido está vibrando mientras nosotros le estemos dando el alimento que es tónico para ese tipo de vibración, como el diapasón. Si estamos vibrando acorde, como dice Magender en la carta, ¿no? Y es un hecho, ¿no? De que nosotros tenemos poder para prolongar nuestra vida material por una aplicación sincera hacia el propósito de la existencia. O sea, una aplicación sincera es seguir las leyes universales, seguir las leyes de Dios adecuadamente, ¿no? La adquisición de experiencia, o sea, es parte de la existencia, pero de forma recta y correcta, ¿no? Entonces, esto es una parte que Magender hace muy notoria en esta carta para que uno tenga la idea realmente de que es posible. Es posible. Por otra parte, dice él, cuando vivimos en armonía con el plan de la vida inscrito en el arquetipo, o sea, ya el arquetipo viene con un plan de vida, ¿no? Y tiene, por supuesto, un tiempo de duración, el cual nosotros podemos prolongar. Dice, el plan de vida inscrito en el arquetipo de nuestro cuerpo denso, se produce una constructiva consonancia en sus vibraciones, la cual alarga la vida del arquetipo y consecuentemente la vida del cuerpo físico también. Eso es sumamente interesante, el saber que una vida recta, una vida en concordancia con las leyes del universo y con la forma recta y virtuosa de vivir, puede mantener vibrando el arquetipo más tiempo del que supuestamente pues, pueda estar. La otra parte muy interesante que Magender toca en este punto es la aplicación de los talentos, o sea, las cosas que nosotros somos capaces de traer ya con desarrollo y aplicarlas para el bien. Es muy importante que él señala que si aplicamos nuestros talentos, capacidades, habilidades para el bien, pues eso va a traer un crecimiento anímico, un cultivo del alma y por supuesto frutos para nuestros tesoros celestiales, ¿no? Eso es otra parte muy importante. Y por supuesto ya él recomienda el estudio de la astrología para saber cuál es el camino correcto, como la pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo conoceré yo el camino verdadero? Pues entonces la contestación es el estudio de, bueno, en este caso de las enseñanzas que llevan a una comprensión mejor del propósito de la vida, y la astrología nos da el camino precisamente para conocer ese propósito de la mejor manera y de la manera más eficiente, además, buscando y viendo las oportunidades que nos presenta el destino que ya tenemos reflejado en la astrología y que podemos adelantar conociendo perfectamente la interpretación de nuestra carta natal en ese caso. Pues ya, hablé demasiado. Muchas gracias. Gracias, Armando. Bien. José Santamaría. Ok, gracias. Solo quería añadir algo basado en la parte donde dice, esta ley abarca toda la humanidad, pero es de vital necesidad para el alma aspirante, pues cuando trabajamos para el bien, con todas nuestras fuerzas, cada año de vida añadido aumenta enormemente nuestro tesoro celestial. Yo quería compartir algo de la carta de Gálatas 5:22 al 26, donde dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos, más bien amándonos. Y en la otra parte donde dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Santiago 1, 19 al 27, que también nos dice, por esto mis hermanos, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Por eso sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y inmaculada delante de Dios, el Padre es esta: visitad a los enfermos, los huérfanos, las viudas y curad a los enfermos. Solo quería compartirles esto. Gracias, José. Marco, por Gracias. favor, adelante. Sí, yo quería aclarar un poquito más lo del arquetipo. No es que con nuestras buenas acciones prolonguemos la vida del arquetipo. El arquetipo está hecho basado en nuestras experiencias en vidas anteriores, en nuestras causas generadas, y tiene un tiempo de duración. Es difícil, muy difícil, solamente en casos excepcionales se alarga la vida del arquetipo. Lo que pasa es que con la vida de exceso que llevamos, impelidos por el cuerpo de deseo, lo que hacemos es que acortamos el arquetipo. O sea, si el arquetipo nuestro está hecho para durar 80 años, pero nos dedicamos a la droga, a la bebida, nos suicidamos, o sea, nos matamos antes de que terminara el arquetipo. Y hay problemas con eso después en el tiempo purgatorial, etc. Porque si no fuera así, Magender hubiera durado 200 años, porque él era un iniciado, o sea, qué cosa más evolucionada. Sin embargo, murió a 54 años. Magender tenía un arquetipo muy débil y le dieron un chance, o sea, los ángeles archiveros que controlan el nacimiento y la muerte, le dieron un chance para que él pudiera terminar. Él estuvo a borde de la muerte varias veces. Y pues, ahí sí le prolongaron la vida, pero son casos excepcionales. El arquetipo tiene o sea, prolongar el arquetipo, es decir, no maltratarlo, es darle una alimentación adecuada y actuar en consecuencia, como dice gente, vivir la vida, una vida de servicio. Así llegamos al final de nuestro arquetipo. Lo otro que hacemos es acortar la vida del arquetipo. Es lo que quería. Cuando Hender habla de prolongar la vida, es no acortarla. Se te va a calambrar la mano, José Santamaría. Sí, es que tenía que bajarla, disculpe, pero ya viene otra pregunta, ya casi. Ningún problema. Ah, sí, Carmen, adelante, por favor. gracias. No, yo digo que es bien importante esto que está diciendo esta carta, ¿eh? Porque nos está dando un objetivo muy, muy importante de que debemos aprovechar nuestra vida y amarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? No haciéndonos daño, o sea, haciendo cosas que están en contra de las leyes universales, porque las leyes universales nuestro Padre Celestial
las hizo justamente para protegernos, para que pudiésemos prolongar nuestra vida en ese sentido, o sea, que dure todo lo que tiene que durar el arquetipo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque cada vida es como la continuación de la anterior. Hay unas cosas que logramos y otras cosas que no logramos. Entonces en la carta nos dicen las cosas que tenemos que trabajar porque no las hemos logrado en la vida anterior. Entonces, al verla y ver nuestras virtudes, podemos hacer esa maravilla, pues, de vivir la vida como corresponde para que después tengamos un ascenso y no tengamos que repetir tantas cosas nuevamente porque no las hemos logrado. Y entonces, por eso es que es tan importante ser conscientes de estas cosas. Y claro, las personas que aún no han despertado no se dan cuenta y hacen puras cosas que les dañan, o sea, no se aman a sí mismos. Pero la persona que ya está entrando en un terreno de despertar, entonces se cuida, lógico, porque de esa manera va a aprovechar esta vida lo mejor posible, va a tener muchas cosas importantes y va a unir sus bienes en el cielo, donde no toma la polilla ni nada como dice la Biblia, ¿no es cierto? No se apolillan las cosas, sino que se mantienen. Y la otra existencia va a estar mejor, porque no vamos a tener tantas cosas que reparar. Por eso es que esta carta es súper importante, porque nos hace conscientes de cómo manejar nuestra vida, cómo vivir felices. Y la felicidad, según yo siempre he dicho, consiste en servir amorosa y desinteresadamente a los demás. Eso da una felicidad increíble. Pero para poder hacer eso, tenemos que estar cada vez más despiertos, más conscientes. Y eso es muy importante y eso no es fácil porque se necesita mucha voluntad muchas veces para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, estas enseñanzas son maravillosas, verdaderamente, y ojalá que las podamos aprovechar al máximo para terminar completamente nuestro arquetipo cuando corresponde y no antes. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Por favor, Dayana, antes de José Santa María después. Hola, Adelante. buenas noches. Santa María, me perdí tu carta, pero yo espero que la compartan para poder escucharla completa, pero te doy las gracias de todas maneras. Suena que fue muy interesante. Con respecto a lo que dijo Marco, a lo que estábamos hablando de la corta vida que tuvo Max Heindel, eh, me pregunto muchas cosas cuando tengo esos ejemplos de personas como él que fueron y son tan cruciales en nuestras vidas. Em, ¿Por qué vienen con tan corto tiempo? Me pregunto, me viene a la mente el hecho de que venimos sabiendo lo que venimos a hacer, pero también sé que podemos cambiar nuestro destino, nuestro rumbo. Y yo me pregunto si eso fue lo que le pasó a él, que no venía exactamente a hacer lo que hizo, pero por el regalo que traemos, que aparte del libre albedrío, el otro es em, necesito ayuda, no me acuerdo de la palabra. Si alguien me puede acordar, lo que podemos hacer, que tenemos la habilidad de poder cambiar. La Epigénesis. epigénesis, quizás por epigénesis él pudo entonces cambiar y lograr todo lo que hizo, pero eh, no sabiendo que tenía tan corto tiempo. Esas cosas me vienen a la mente, porque, o sea, nosotros venimos con un tiempo contado, ¿no? Es como si fuéramos a viajar a un lugar, compramos un boleto de ida y vuelta, pero no lo podemos cambiar. Sí se puede acortar por errores, como lo mencionó ya Marco,
por quitarnos la vida, pero que es un error, pero no la podemos extender, a menos que sea un caso especial como el de Max Heindel. Pero me pregunto por qué. ¿Por qué en el caso de Max Heindel que hubiese sido tan oportuno, tan necesario que se quedara un poco más tiempo para, para poder dar más de lo que sabemos que nos podía dar? ¿Por qué pasan esas cosas? Marco, adelante, por favor. Precisamente pasa por eso, porque el camino de santidad no es nada fácil. McHendel dejó la vida prácticamente en Oceanside. El esfuerzo que él hizo, quizás acortó un poco el arquetipo, porque él cuando estaba haciendo la traducción del concepto Rosacruz del Cosmos apenas comía. Se alimentaba con un poquito de leche y unas galletas que conseguía. Eso todo está en la historia de él. Su vida no fue fácil. Cuando llegaron a Oceanside, aquello era un terreno baldío, una montaña, y el trabajo que tuvieron que hacer allí fue muy grande. Y él no era de los que se sentaba a dirigir y a dar conferencias. No, no, si había que paliar, paliaba, si había que hacer lo que había que hacer. Entonces, todos los santos, busquen la historia de los santos a ver cuánto duran, porque ese camino de santidad es de servicio, es de entrega y no es bueno tampoco. O sea, para el arquetipo estoy hablando. Por eso la gente dice, oye, fulano, mira, tan bueno que era y se muere joven. Y hay tantos malos en el mundo que duran tanto. Porque la maldad es la comodidad, es las cosas. Ahora, el camino espiritual de entrega es muy duro. El que de verdad se entrega a esto, tiene que tener un arquetipo muy bueno, muy bueno, muy bueno para que dure mucho. Si no, se fijan aquí mismo en la fraternidad, tuvimos un caso de el señor, ¿cómo se llama? Orlando, creo que se llamaba, ¿no? Osvaldo. Osvaldo, que falleció relativamente joven, una gente dedicada a la fraternidad. Coño, qué malo fue eso, ¿cómo es posible? Una gente que no tomaba, no fumaba, no hacía droga, nada, y se fue con Que servía tanto, eso fue terrible. 50 y pico años tenía, creo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es así, Ya. así, desgraciadamente es así. Cuando tú te entregas, pues descuidas al arquetipo, porque McHendel no, cuando se sentía cansado no se podía sentar a descansar ni acostarse a reposar, tenía que seguir porque la obra había que terminarla. Sí. Y a él le dieron el arquetipo por la importancia, los hermanos mayores, en unión con los ángeles archiveros, ahí hubo una solicitud extrema y se lo estiraron. Ok, eso tengo una pregunta entonces, otra pregunta. Si ya eso se sabía, que él venía entonces por un tiempo, por ese tiempo limitado, em, ¿no se dieron cuenta entonces de que no iba a terminar lo que él tenía que hacer? Pero Diana, ¿No le pudieron haber hecho el arquetipo para que durara 10 años más? Cuando la persona viene, tiene el libre albedrío. McHendel no fue el elegido Ya, fue Steiner, sí, Steiner. pero no pasó la prueba. Entonces, el segundo que tenían, que tuvieron que a la carrera prepararlo, fue McHendel porque le vieron un potencial muy grande. pues entonces hubo Entonces, epigénesis ahí. no es que, bueno, sí, de él sí, claro. Él era un agente muy inteligente, muy dedicado, o sea, escogieron eso. Fíjate que él empieza por la teosofía y se empieza a interesar en estas cosas y quería dársela a la gente. Por eso lo escogen a él. No es que lo escogieron al nacer, no, a él lo escogen en el momento que ven que tiene las condiciones. En aquella época, que había muy pocos en estas cosas, no se crean. O sea, quizás había muchos miembros, pero conferencistas y gente interesada en divulgar las enseñanzas eran muy poquitos. Entonces,
¿qué iban a hacer si el que tenían era ese? Entonces le dijeron, fíjate que le dicen, antes de que se termine la primera década, porque como el otro falló la prueba, se atrasó el plan. Antes de que termine la primera década de 1910, tienes que hacer el concepto de Rosacruz del Cojo. Y lo hizo, pero con la voluntad, pero eso le costó al arquetipo, porque lo martirizó, oye, pasó hambre, él pasó necesidad, pasó frío, porque él dice que donde estaba él hacía tremendo frío. Y no tenían dinero, lo sé. Y sin un kilo apenas. Entonces, él renunció a todo lo que pudiera haber tenido allá donde él vivía en Dinamarca. Y vino para acá, como decimos los cubanos, a pelo. Pelado. No montando en montura, sino a pelo. Entonces, entregó toda su vida a la obra. Por eso el arquetipo de él duró menos. Aparte que él era una gente enferma, tenía padecimiento del corazón, tenía una pierna con problemas, que le arrastraba una pierna, y una serie de cosas. En aquella época la gente no vivía tanto. Sí, la historia de cuando le extienden la vida es linda, es muy linda. Yo la leí hace muchos años y es conmovedora, como lo levantan y los médicos se quedan asombrados de que esperaba que muriera esa noche y salen arrastrando la silla de ruedas él mismo. Pero una última pregunta, ¿cuánto más años duró Steiner? Bueno, eso se lo podemos preguntar al historiador. Porque Armando. supongo entonces que si era el elegido venía Él con... duró no mucho más, pero no tengo, era más no tengo ese joven. dato a mano. Lo que pasa es que estaba preparado, ya venía preparado para eso. Él era más joven que más gente, creo. Duró un poco más, no tanto. El otro día Ricardo Valdejurra me estuvo hablando sobre eso. Y sí sé que duró un poco más, no mucho más que más gente. Rudolfo Steiner, déjame ver. Sí. Lo que pasa es que era más joven, acuérdate, como era un poco más joven, creo que duró más. No, Steiner duró 60 y pico años. Por eso. El 30 de marzo de 1925 falleció Rudolf Steiner. ¿Y nació? Nació el 27 de febrero de 1861. Ah, mira, es más viejo que más gente. Mira. Era 4 años más viejo. Sí. Él nació en el 65, ¿no? Correcto. Y murió en el 29. Murió de 64 años. Y murió un poquito más, 10 años más que gente. Gente murió de 54. Eso eran los 10 que Max Ander necesitaba. Bueno, quizás. Mira, las cosas son como tienen que ser. Claro. Olvídate, a lo mejor 10 años más hubieran pasado otras cosas. Sí, eso lo digo en broma, pero bueno, en broma. No sé, yo sé, si yo soy uno de los que estuvo interesado en que más gente hubiera llegado hasta que yo tuviera 40 y pico años, que fue cuando empecé yo, para que me hubiera aclarado una pila de dudas que tengo. Es más, que nos esperara a todos nosotros también. Sí, pero no puede ser. Algo nos dejó. Sí. José Santamaría, adelante, por favor. Gracias. Tengo una pregunta. Cuando dice que nuestra lista de estudiantes por correspondencia se hace elegible para la solicitud de ingresar a la escuela interna, esa es una pregunta. Y la otra es donde dice que para los probacionistas contiene únicamente una débil delineación de las enseñanzas dada a la sede central. ¿De qué está hablando ella exactamente? ¿Quiere decir que ha dado una pizca de conocimiento, de enseñanza o de crecimiento? ¿Hay mucho más por ahí? Sí, Marco, adelante. La escuela interna, él le llama a los probacionistas, probacionismo. O sea, estudiante regular, cuando tú apruebas el curso preliminar, te conviertes en estudiante regular. Pero ya, cuando tú das un paso superior en el camino espiritual, en la fraternidad Rosacruz, haces un juramento contigo mismo, te comprometes a ciertas cosas. Ya esa es la escuela interna.
Entonces, los probacionistas recibimos cada 2 meses una lección bimestral de filosofía y de astrología, etcétera, que nos la manda la sede central, que hay conocimientos más profundos, supuestamente, ¿no? Más profundos, que están entre líneas y que nosotros tenemos que leer esas cartas e interpretarlas. Ese es otro entrenamiento que tenemos los probacionistas. Como el estudiante recibe también las cartas, o sea, una lección a los estudiantes bimestral. Todos los estudiantes regulares la reciben. Nosotros los probacionistas recibimos una de probacionistas. Además de un libro que en vez de ser carta a los estudiantes, se llama Carta a los probacionistas, que es un libro de consulta nuestro, que esto mismo que estamos haciendo aquí, las cartas a los estudiantes, tenemos un libro que son cartas más profundas y nos ayudan en el camino espiritual, que eso constituye la escuela interna. Posteriormente habrá un libro para el discipulado y las iniciaciones y por ahí para allá, no sé. Gracias. Y también tengo una, aprovechando aquí rapidito, y donde se dice que se construyó el templo para que podamos dar principio y seguir a cuidar a los enfermos y dar a nuestros estudiantes experiencias prácticas. Cuando dice experiencias prácticas, está No, pero hablando de eso, algo pero presencial. no es el templo, se habla en la carta del sanatorio. El sanatorio era una idea de más gente que no la vio en vida física, porque el sanatorio se construyó en el 30 y pico, creo que se terminó. Pero cuando empezaron a curar, era para curar a los enfermos con médicos trabajando con la astrología. Era un equipo de médicos, enfermeras y todos que eran probacionistas y estudiantes de la Fraternidad Rosacruz que iban a ir allí a trabajar. Entonces, eso comenzó así, pero los médicos de los lugares cercanos vieron que aquello era gratis totalmente. Entonces, empezaron a hacer demandas al gobierno de que eso no era profesional, de que estaban usando magia negra, que si la astrología y todas esas cosas. Y entonces la ciudad determinó cerrar el sanatorio. Y se convirtió entonces en la casa de huéspedes. Si ustedes van a la casa de huéspedes algún día, ustedes van a ver que tiene todas las condiciones de un sanatorio. O sea, está el salón de las enfermeras a la entrada, está las habitaciones son pequeñas, compartidas, o sea, como para enfermos, como un sanatorio. Era con lo que la idea con lo que se concibió, pero desgraciadamente el hombre, en su afán de ganar más dinero, pues hizo que lo cerrara. Tal cual. Así nomás es. Lo otro que quería complementar a Diana, que estaba muy interesado en el problema de la epigénesis. Indudablemente que la epigénesis influye mucho, porque para ser hijos de Dios tenemos que usar la epigénesis, si no estaríamos copiando a Dios. Y ya no seríamos hijos, sino que seríamos copias. Y eso no puede ser. Lo único que nos distingue y nos diferencia a nosotros es la epigénesis, para poder ser distintos, para crear, para hacer cosas que no están en el destino. Y fíjate la palabra que uso, que no están en el destino. ¿Y por qué motivo? Porque a veces uno tiene la posibilidad de ser A o ser B, o el camino A o el camino B. Siempre vamos a tener esas posibilidades y siempre somos nosotros los que determinamos por el libre albedrío. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el destino, tal como dijo Marco, no era él, era Rudolf Steiner. Fíjense. Y Rudolf Steiner tuvo la posibilidad de decir sí o decir no. Él dijo no. Inmediatamente se tuvo que tomar la segunda alternativa, que era justamente ¿cómo se llama? Max Handel. Y ese es el motivo por el cual se le dio un poco más de vida, porque él no estaba considerado.
Y esto te lo digo ¿por qué? Porque resulta que en la quinta dimensión, donde están los señores del destino, Marco habló mucho de los señores del destino. Si bien es cierto, todo está escrito, pero el futuro es cambiante. Y la pregunta es, bueno, pero ¿y cómo? Si está escrito, ¿por qué va a ser cambiante? Es cambiante porque si no, no existiría la epigénesis. La epigénesis tiene esa posibilidad de ir cambiando el destino. Por lo tanto, si se fijaran, si ustedes imagínense una quinta dimensión donde el espacio-tiempo lineal no existe. Repito, lineal no existe. ¿Qué significa tiempo lineal? Tiempo lineal significa, ¿no es cierto?, empezar una vida desde el nacimiento hasta el fallecimiento de la persona. La historia misma, la creación de este universo, todo es lineal. No existe un tiempo paralelo, no existe un tiempo distorsionado o un tiempo que vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, no, todo es lineal. ¿Para qué? Porque esa es la experiencia justamente en este mundo físico o en este universo físico. Pero donde están los señores del destino, eso es un todo. Y el futuro siempre va evolucionando, va cambiando. ¿Por qué? Porque se los digo, por ejemplo, la persona que tiene a partir, que tiene el poder de decidir sobre ella misma, imagínense, por poner un ejemplo, esa persona toma una botella de alcohol. ¿Por qué? Porque él lo quiere. Y después se sube arriba de un vehículo y se cree, ¿no es cierto?, con todas las habilidades de un corredor de Fórmula 1 y se va por la carretera, ¿no es cierto?, a velocidades realmente escandalosas. 130, 140, 150 kilómetros por hora, sin ningún problema. A lo mejor, ¿no es cierto?, la carretera está húmeda por la noche y viene una familia en sentido contrario y lamentablemente no domina el vehículo a esas velocidades, choca el otro vehículo e inmediatamente mueren esas personas y mueren los destinos de los trabajos que tenían que hacer esas personas. Era una familia a lo mejor y dentro de esa familia habían 3 niños, ¿no es cierto?, que tenían todo el derecho de tener una vida y toda esa vida se va, no pueden realizarla. Y dentro de esos podría haber, ¿no es cierto?, un Rudolf Steiner o podría haber habido cualquiera de nosotros. Y eso es lo que pasa. Se quebró esa vida. ¿Y cómo hacemos que realmente se escriba el concepto Rosacruz del cosmos? ¿Cómo hacemos, ¿no es cierto?, que nuevamente se revitalice toda esta espiritualidad como se está revitalizando ahora? Simplemente hay que tener esas alternativas que se prenden o se prenden en un momento de emergencia. Al parecer, tal como dijo Marco, a lo cual estoy totalmente de acuerdo en eso, de que hubo que hacer plan B, como se dice. E inmediatamente se aplicó que Max Hendel fuese aquel que entregara todos los conocimientos del concepto, que fue prácticamente el diamante que se nos entregó. Eso lo digo porque la verdad es que muchas veces dicen, todo está escrito. Sí, todo está escrito. Y de hecho, las estrellas dicen, hablan, sugieren, nos indican, pero no nos obligan. Y eso indica que el poder de decisión de cada uno de nosotros está en uno mismo. Y esa es la gracia de la epigénesis. La explico en estos momentos un poquito porque para que entiendan que lo que dice Diana es cierto. La epigénesis muchas veces nos obliga a hacer cambio de planes o pasar de un plan A a un plan B perfectamente. Eso es todo nomás. Muchas gracias. Gracias, ¿Alguien tenía? Alberto. Sí. Gracias. Una Ah, pregunta. Entonces, aunque uno venga con un destino, los accidentes son accidentes. pero lógico, está dentro de No, todo no, esto. no está dentro del destino que vamos a tener un accidente en un auto y a morir de esa manera. No porque la epigénesis de otra persona influyó en nosotros. Por Ese poder eso, de decisión, ¿no es pero yo, cierto? Porque te digo, o sea, una persona que interdicte y te mate a ti, aunque sea por accidente. Hoy día los accidentes suceden muy rápidamente. Y uno dice, bueno, pero es que no estaba considerado. Sí, así es lamentablemente.
Pero, por Después, ejemplo, cuando los sí, niños mueren en ese carro, que habían 3 niños en ese ejemplo, enseguida yo pienso, ok, esos fueron niños que no pudieron completar el proceso después de la muerte, de alguna manera ellos tenían que morir. Y desgraciadamente fue de esa manera, pero esa fue la manera que se escogió. No, no es así Eh, entonces. déjame aclarar un poquito más eso. Sí. La muerte de una persona, cuando es un destino maduro, como siempre, casi siempre, se escogen a veces, los ángeles archiveros escogen a personas que ejecuten ese proceso. Puede ser una persona que manejó borracha, puede ser un dictador, puede ser cualquier cosa para cumplir un karma. A veces se escoge, a veces se crean causas nuevas. O sea, están las dos posibilidades. Porque ahora tú misma, tú puedes decir, voy a matar a mi hijo, te levantaste, mataste a tu hijo, así, porque quisiste. Y entonces ya tú, a lo mejor tu hijo no tenía que morir. Y creaste un vínculo entre una causa que en un futuro vas a tener que sufrir por eso. Entonces, pero a veces los ángeles archiveros escogen a las personas indicadas para cumplir con un destino que tiene que pasar. La persona tiene el libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo. Mm, Esa era Pero mi si próxima no, pregunta. si no lo hace, esa persona van a escoger a otro. Y así Mm, hasta que se cumpla el destino. Claro. Que a la misma vez sería una prueba para la persona que ellos escogieron, si va a escoger hacerlo o no. Sí, no, de todas maneras, a él lo escogieron y él tiene que pagar por eso, porque tuvo el libre albedrío de no hacerlo. Lo escogieron por eso. Ya, muchas gracias. José Javier, por favor, adelante. Buenas noches para todos. José Santamaría, gracias por la carta de hoy. En la primera parte de esta carta que dice que el hecho de que nosotros tenemos poder para prolongar nuestra vida material por una aplicación sincera hacia el propósito de la existencia. Es decir, como estaba explicando Marco Salón hace un ratito, que podemos, acortamos o prolongamos nuestro arquetipo. Al mismo tiempo, si eso funciona también con el cuerpo físico. Si ese poder que tenemos tiene que ver que nosotros, como somos una de las 7 jerarquías, que que están en actividad aquí en el periodo terrestre, si ese poder que tenemos tiene que ver con eso, porque tenemos, es decir, que podemos hacer una decisión por nuestro comportamiento. Lo que quiero saber, si tiene algo que ver, nosotros como jerarquía, funcionando aquí, eh, como tenemos ese poder en estado latente, si esas decisiones tienen que ver eh, con nosotros como jerarquía, eh, de una de las 7 jerarquías que están en actividad. Adelante, Marco. Cuando tú hablas de jerarquía, te refieres a las jerarquías de Piscis, Exactamente. que es la oleada de vida nuestra, pero no En somos nuestra, nosotros. No somos nosotros, José Javier. ok, No somos nosotros. Pueden ser, fíjate, gente no habla, en específico dice que son jerarquías de nuestra oleada de vida. Yo me atrevería a asegurar que son los mercurianos, que tienen un nivel inconmensurable porque ellos fueron los que iniciaron a los hermanos mayores. Me imagino que los mercurianos rezagados fueron los que iniciaron a los hermanos mayores. Los mercurianos que van avanzadas deben ser los que constituyen las jerarquías de Piscis. En este caso, no nosotros. Nosotros estamos muy atrasados, muy lejos de ser jerarquía. Por lo tanto, nosotros no controlamos nada. muchas gracias. José Santamaría. José Santamaría. Lo siento, se me había quedado la mano ahí.
No, sí, no, José Santamaría. No sé si tú quieres en estos momentos decir algo, porque ya estamos en la hora de cerrar la grabación. No, a Y Colombia. sí, me robaste las palabras de la boca, Dayana. Sí, en estos Sí, momentos claro. comienza prácticamente Colombia, ¿no es cierto? Y los invito a que vayamos todos apatotadamente. Patota se llama en grupo. eh, Vamos a Colombia para seguir, no hay ningún problema. Pero me gustaría saber las palabras de José Santamaría, si hay algo que quisiera para cerrar y poner la oración del estudiante. Claro que sí. Bueno, yo lo que me gustaría decir es que hay mucho trabajo, mucha tela que cortar de uno mismo y venimos a experienciar en este mundo, por lo tanto no somos accidentes, todo está planificado, todo está justamente como debe de ser, aunque al principio no lo comprendamos, pero la fraternidad nos da la enseñanza para ir comprendiendo y contestando preguntas que las religiones ni nadie nos han podido dar. Así que, por lo tanto, el estudiar esta enseñanza altamente profunda que da respuestas satisfactorias y complacientes a las preguntas que uno busca en la vida, pues se encuentran acá. Y pues motivar a todo el mundo, ¿verdad? Seguir adelante para ir formando el cuerpo alma, irlo revistiendo y pues no queda otra que ir practicando la enseñanza, como se dice, el amor es la base principal para poder crecer en esto y el servicio. Es todo, gracias a todos por estar en la conferencia y visitarnos. Gracias a ti. Gracias, Santa María. Gracias, José Gracias, Santamaría. José. Gracias, José. Y como dice Marcus Salón, ¿alguna muchachita que quisiera decir la oración del estudiante? Yo la puedo decir. Por favor. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Pregunta, ¿cuál es el Buenas link para noches. ir a la charla de... Digamos la oración de la fraternidad y ahí te lo digo. Ah, ok, sorry. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí, luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así Que Que sea. así sea. Gracias, María Alejandra. Buenas Alejandra Balán. noches. Buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches a Buenas todos. noches para todos. Bendiciones. José Santamaría. Igualmente. Colombia tiene la dirección, ¿no es cierto? El 485-237-2295 con clave 581178. Ah, es el mismo que se entra para curación. Sí, El de servicio ya. curación. Ah, ok, gracias. No hay problema. Bueno, nos vemos entonces. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.